El objetivo de este ejercicio es construir una aplicación que nos permita administrar y visualizar un catálogo de películas agrupadas por categoría. Entonces acá hay varios conceptos que tenemos que revisar. Primero, lo más básico que habíamos hecho antes, que es crear el Django Admin, configurarlo, ponerlo en español, levantarlo, y luego tenemos que crear los modelos. Y acá vamos a generar dos modelos, un modelo de categoría y un modelo de película. Lo importante es que película utiliza una categoría para su definición. Entonces esa categoría va a ser una clave foránea de las categorías que nosotros ya tenemos. Entonces voy a tener una lista desplegable con las categorías y eso me va a permitir a mí poder desplegarla en la película y poder agregar una película a la categoría que nosotros queramos. Entonces vamos a realizar el proyecto. Vamos a partir Django Start catálogo películas. Deberíamos instalar Django, acá ya está instalado, y vamos a usar otra librería que también está instalada, que es Pillow, pip install Pillow, y Pillow nos va a permitir trabajar con imágenes, cuando a las películas le podamos subir después las fotos de los pósteres o de las carátulas. Entonces vamos a necesitar Django y vamos a necesitar Pillow. En mi caso ya están instalados. Entonces, creé la película y ahora vamos a crear la app. Start app, main app. Vamos a abrir esto en el Visual Studio. Y lo que tenemos que hacer acá es configurar el main app, y para nuestro admin, la base de datos, vamos a seguir trabajando con SQLite, lo vamos a cambiar a español. Y podemos cambiar también acá el horario, América, Santiago, el time zone, para que quede con la zona horaria de Chile. Tenemos eso. Vamos a generar las migraciones. Migrate. Solamente acá vamos a generar las migraciones del Django Admin, porque no hemos hecho ni un modelo, nada. Y vamos a generar el usuario create super user. Admin. Password admin. Malo el password, sí. Y ahora sí podemos echar a correr el servidor. Ya, tenemos el servidor corriendo y deberíamos poder entrar a la administración con admin. Entonces hasta acá tenemos el servidor básico vacío corriendo con nuestro sistema. Tenemos que generar las categorías y tenemos que generar las películas. Nos vamos a ir a Models. Entonces en Models nosotros vamos a poder generar primero los modelos que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con categoría. Esto vamos a exportar de models.model.
¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos para las categorías el nombre, el slug y la descripción. Entonces, el nombre va a ser models. Este es un chart field. Le vamos a dar un tamaño máximo de, no sé, 120. Y me dicen que sea único. Entonces le voy a decir también unique true. Con eso el sistema va a modelar la base de datos para que ese atributo no se repita y no pueda agregar dos categorías con el mismo nombre. Luego necesitamos el slug. El slug es un término que se utiliza mucho en web, que consiste en un texto, en un string, que está adaptado principalmente para URLs. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una palabra compuesta por varias, o sea, una frase compuesta por varias palabras, el slug son las mismas palabras, siempre en minúscula, sin tildes y sin espacio. Y los espacios los reemplaza por un guión. Entonces, esa es la funcionalidad del slug, que nosotros podamos tener URL más amigables. Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, mi sitio /producto zapatilla Puma 35. Pero zapatilla Puma 35 va a estar escrito todo en minúscula y con guiones separados las palabras, que es mucho más útil que tener mi página /producto /843, el que sería el ID o el código del producto. Entonces esa es la finalidad de los slug y se utiliza mucho en lo que es web. Y esto sería también de models. También hay un slug field y también me piden que sea único. Como esto es texto, también podemos generar un max length, le voy a dar el mismo largo, y unique true. Y el tercero que me piden es descripción, que esto va a ser un text field y opcional. Y para que sea opcional tenemos que ponerle blank true. Entonces esto va a aceptar que esto esté en blanco. Entonces ahí tenemos los elementos de la categoría. Una vez que tenemos nuestro modelo, tenemos que crear las migraciones. Entonces sería Python manage make migrations. Ahí genera la migración. La podemos revisar en main app, migraciones. Y ahí está la migración que creó. Y luego migrate para ejecutarla. Y hasta acá ya deberíamos tener ahora una tabla en la base de datos con la categoría. Aún esa categoría no aparece en nuestro sitio administrativo. Tenemos que incorporarla al sitio administrativo. Entonces nos vamos a ir a admin. Y nosotros habíamos visto una forma de agregarlos que es con el admin.site.register. Hoy día vamos a ver una segunda forma de poder registrarlas, que es un poco más breve usando Notation. Entonces lo primero que tenemos que hacer es importar nuestros modelos. From models, import categoría. Luego vamos a tener que registrar esa categoría en nuestra página de administración. Entonces lo que podemos hacer es usar la anotación @admin.register y voy a registrar la categoría. Y como tenemos este decorador que se llama, que es los que parten con arroba, acá yo voy a crear la clase que quiero crear, que sería categoría, la misma que habíamos hecho antes, admin. Y esto hereda de admin.modeladmin. Entonces al ponerle ese decorador a la clase, que es @adminregister, lo que estamos haciendo es automáticamente registrando esa clase junto con
la categoría que es el que estamos declarando más arriba. Es más cómodo hacerlo así porque uno va, cuando tiene que declarar varias clases, uno lo va haciendo al tiro todas juntas. Y acá tenemos que definir qué es lo que yo quiero mostrar. Entonces sería el list display. Quiero mostrar el nombre y quiero mostrar el slug. Con eso ahora sí que deberíamos tener la categoría visible. Tenemos categorías. Entramos a la categoría, añadimos una categoría y tenemos que ver cómo funciona el slug. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, no sé, terror, el slug debería ser terror, todo con minúsculas. Pero lo ideal es que nosotros no tengamos que escribir eso, porque yo me puedo equivocar o puedo poner cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, si entramos a Django Project, a la documentación y buscamos acá el slug field, el slug field sale bueno, el término en que consiste, que también puede tener un max length, pero que para automatizarlo se puede usar el prepopulate fields. Si hacemos clic a eso, ahí me sale un ejemplo. Entonces, los prepopulate fields son campos que se llenan de forma automática. Entonces voy a copiar ese código, lo voy a agregar y lo quiero que se haga a partir del nombre. Entonces este slug se va a generar automáticamente a partir del nombre. Cada vez que yo modifique algo en el nombre, ese atributo va a ir a parar al atributo del slug, y como es un slug field se va a ir generando de forma automática, o eso debería ser. Entonces si ahora nosotros ponemos, voy a refrescar esto, si se fijan se va escribiendo solo abajo el slug, ciencia, espacio, ficción. Ciencia ficción. Entonces cada vez que yo modifico algo de arriba, se actualiza automáticamente el slug, le quita los tildes, agrega los guiones al medio por los espacios y lo deja listo para ocupar. Y al poner que sea unique, tengo uno que se llama terror y uno que se llama terror. Si trato de agregar otro, me dice ya existe una categoría con ese nombre y ya existe una categoría con ese slug. Entonces no me deja agregar el mismo varias veces. Entonces, por ejemplo, le voy a poner comedia. Y este terror lo vamos a cambiar a animación. Acá no se está completando. Porque estaba con datos, ¿no? Porque estoy editando. Animación. Entonces ahí tenemos algunas categorías para poder trabajar. Ahora vamos a tener que agregar las películas. Entonces para las películas vamos a ir de nuevo al modelo. Vamos a ver qué necesitamos. Entonces para las películas necesitamos todo eso. Vamos a borrarlo. Ya, para las películas que vamos a necesitar. También vamos a hacer un class película que va a exportar de models.model. Y necesitamos el título, que es un char field, y el slug, que lo voy a copiar de acá, que son los mismos que ya teníamos. Luego, en vez de nombre, esto se llama título.
Y categoría. Y acá viene lo importante. Esta categoría, nosotros no vamos a poner un texto para que yo escriba la categoría de la película, sino que yo tengo que seleccionar una categoría de las que tengo ingresada en la base de datos. Entonces tengo que amarrar esta columna con los datos de la base de datos. Entonces esto va a ser models foreign key. Y el foreign key lo que hace es poder declarar el atributo como si fuera un atributo de la base de datos, igual como una clave foránea, y esa clave foránea nos va a permitir a nosotros poder amarrar, digamos, el atributo categoría a el modelo de categoría. Entonces, este foreign key tiene que tener dos parámetros. Primero, con qué modelo quiero utilizarlo, con categoría. Y segundo, el onDelete. Y el onDelete me dice qué pasa con los elementos cuando yo quiero borrar el elemento padre. Por ejemplo, si es que yo tengo una aplicación de funcionario y el funcionario tiene cargas familiares, cuando yo borro el funcionario, yo quiero que desaparezcan las cargas familiares, porque no tiene sentido guardar las cargas familiares de un funcionario que ya no es parte de la empresa. Entonces ahí el onDelete sería cascada, porque yo cuando borro la tabla padre, borro todas las tablas, todos los elementos que están referenciados a esa tabla. Si es que yo no quiero que se haga, por ejemplo, si yo tengo proyectos y el proyecto tiene funcionarios asociados al proyecto, si yo borro un proyecto, no quiero que se borren los funcionarios de la empresa. Entonces no le voy a poner onDelete cascada, sino que le voy a poner, por ejemplo, protect. Y el protect lo que hace es proteger que yo no puedo borrar un proyecto si es que ese proyecto tiene funcionarios asignados, por ejemplo. Y también hay otros que no haga nada, que si borro el funcionario va a dejar a los otros asignados, que ponga algún valor por defecto, y otros comportamientos más que después podemos revisar en la documentación. Pero el que nos interesa ahora es el protect. Entonces, como sale acá, onDelete, acá sería de models.protect. Y ahí lo que estamos haciendo es protegiendo a las películas en el fondo. Si yo borro una categoría, no voy a borrar las películas que están asociadas a esa categoría. Luego tenemos la sinopsis, que voy a ocupar el mismo de arriba. Sinopsis, que también es un text field. El año, que es un integer field. Puede ser integer o puede ser un positive integer field, para que sean números positivos. Incluso después podemos colocarle validaciones usando los validators, que vamos a ver un poco más adelante los validators. Pero por lo menos ahí son números positivos. El póster, que esto es lo que vamos a ver un poco más adelante, que es la imagen, que vamos a ver cómo poder subir una imagen, image field. Y acá yo tengo que darle un parámetro. Cuando yo declaro el image field, tengo el atributo upload_to. Y acá le voy a decir en qué carpeta quiero que se guarden esos archivos. Entonces, por ejemplo, acá son los pósters, voy a hacer una carpeta que se llama posters. Entonces le digo que cualquier archivo que se suba, lo guarde en esa carpeta. De ahí más adelante, cuando veamos la parte de archivos propiamente tal, vamos a ver cómo configurar esta carpeta y todo. Pero por el momento, en el image field, tengo que decirle a dónde quiero que lo suba. Y como todavía no lo configuramos, le voy a poner que se pueda dejar en blanco. Blank igual true. Y el created at, que es una variable que uno agrega normalmente a los modelos para poder que se marque la fecha y la hora de creación del objeto. Entonces, cuando yo creo una película, me va a salir a qué hora y cuándo se creó. Esto es de tipo models date time. Date time guarda la fecha y la hora. Y me dan este comando que es el auto_now@, igual true, que lo que hace es que nosotros podamos rellenar ese campo automáticamente con la fecha actual. Entonces, cada vez que yo guardo una película, se va a guardar la fecha y la hora actual en ese atributo de forma automática. Y ahí creo que tenemos todos los atributos: película, título, slug,
categoría, sinopsis, año, póster, created art. Ya. Como hicimos un segundo modelo, vamos a tener que ir de nuevo al terminal y hacer de nuevo make migrations. Y una vez que hacemos la migración, migrate. Y ahí copiamos estos datos a la base de datos. Entonces siempre que hacemos una modificación en el model, tenemos que volver a crear las migraciones, make migrations, y volver a generar el cambio a la base de datos. Y ahora nos faltaría agregar esto de vuelta al admin para que aparezcan de nuevo acá. Y acá vamos a hacer el mismo proceso. Admin.register película. Tengo que importarla para que la conozca la clase. Y la clase va a ser película admin. Admin.modeladmin. El list display, vamos a usar el título, el año, la categoría. Y el slug también lo voy a hacer que se cree de forma automática. Pero en vez del nombre, acá es desde el título. Entonces vamos a volver al inicio. Ahora aparece películas porque lo acabamos de registrar con el admin register. Vamos a poder agregar una película. Tenemos el título, no sé, de Matrix. Se genera el slug. Ya, y en la categoría nos muestra object. Igual que cuando no usamos el list item, nos sale un object 1, 2, 3, 4, y ahí lo que nosotros queremos hacer es que se muestre el título de la categoría. ¿Por qué pasa eso? En nuestros models, al igual que en cualquier clase que nosotros usamos en Python, cuando yo hago un print del objeto, lo que imprimo es object y una alocación de memoria. Eso es lo que sale por defecto en cualquier clase. Entonces nosotros tenemos un método que es el str. Y el str lo que hace es imprimir o definir qué es lo que se va a mostrar en pantalla cada vez que se imprime el objeto. Todas las clases deberían tener este método implementado. Entonces acá, en el caso del model, yo quiero mostrar, por ejemplo, el nombre. Entonces acá voy a poner return self.nombre y cada vez que se trate de mostrar información de un modelo, va a mostrar eso. Entonces si yo refresco esta página, ahora acá deberían aparecer los nombres de los elementos. Si es que yo quisiera, por ejemplo, mostrar el slug en algún momento, pongo ahí self.slug y acá ahora deberían aparecer los slug que salen con minúscula y con el guión. Entonces en este método str yo controlo qué es lo que quiero que se despliegue del modelo. Entonces vamos a ir a The Matrix, categoría ciencia ficción, sinopsis, no sé, futurista, y el año fue 1999. Póster todavía no lo vamos a agregar hasta que configuremos el tema de los archivos. Entonces ahí ahora nosotros tenemos ese elemento. Si es que nosotros mostramos también en el admin el created at, nos va a salir la fecha de creación de la película. Recuerden que esta fecha va a estar sujeta, la hora principalmente, a la configuración que nosotros pusimos acá en el time zone. Acá, como yo puse Santiago, aparece directamente Santiago, si no les va a salir con algunas horas de diferencia.
Entonces vamos a añadir una segunda película de Godfather. Esto es, si es que hay alguna, por ejemplo, una categoría, puedo agregarla acá, no sé, thriller, y automáticamente la crea y me la selecciona acá, y la crea y la guarda en la base de datos de categoría de mafia italiana. Y esta es de 1972, parece. Entonces tenemos ahí, si se fijan acá dice la película Object 2 fue agregado correctamente. Y acá el mismo problema que teníamos recién, que en el model a la película no le hemos agregado un str. Entonces acá vamos a agregar, por ejemplo, el título, self.título. Y para probar vamos a agregar una más, una tercera, Superman, ciencia ficción, superhéroes. Superhéroes. 2025, guardar. Y ahora sí aparece la película Superman, fue agregada correctamente. Entonces siempre que se usa algo para desplegar, se utiliza el mismo método str. Tenemos las categorías, tenemos las películas, las tenemos linkeadas correctamente. Las imágenes. Para trabajar con las imágenes, nosotros lo que hacíamos normalmente es, voy a cerrar esto, hacíamos el mkdir templates, hacíamos un mkdir static, y ahora vamos a agregar un tercero que va a ser media. Y media es la carpeta por defecto que se utiliza para guardar los archivos externos, que son los archivos que suben los usuarios. En un sistema en producción, nosotros deberíamos tener separado el servidor de aplicaciones, que es el que está corriendo la aplicación, del servidor de archivos, que es donde vamos a guardar todos los datos externos, y probablemente el servidor de base de datos, que es donde va a estar la base de datos. Por tema de seguridad, por tema de costo, es mucho más fácil si es que le pasa algo a la aplicación, yo puedo borrar la carpeta de la aplicación, la subo de nuevo y queda funcionando al tiro. Si yo tengo los archivos multimedia dentro de la aplicación, ya no puedo llegar y borrar la carpeta, tengo que sacar todos los archivos que se han subido, después tengo que volver a meterlos a la carpeta y es un proceso más engorroso. Entonces normalmente en producción uno tiene separados estos archivos, pero cuando uno trabaja en la etapa de desarrollo, los archivos están en el mismo equipo y dentro del mismo proyecto. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que configurar ahora. Crear las carpetas, nos vamos a ir al settings y vamos a partir tal cual como lo habíamos hecho antes, aunque ahora no las vamos a ocupar, pero vamos a importar el OS y vamos a crear los directorios que vamos a usar. Vamos a crear el templates dir os.path.join, el directorio base con templates. Y esto lo voy a copiar 3 veces. Uno va a ser template dir, el otro va a ser static dir y el otro va a ser media dir. Template, static y media. Entonces vamos a crear 3 rutas, cada una con el nombre de la carpeta que acabamos de crear. Y las vamos a repartir template en dir, template dir, en static files dirs, y tenemos que crear un par de
de variables para nuestros archivos de media. Tenemos que crear dos variables. Una que se llama media URL, que va a ser la ruta que nosotros le vamos a dar, que es similar a lo que tenemos acá ahí con static. Entonces acá le voy a decir que van a estar en la ruta media. Ahí van a estar todas nuestras imágenes alojadas. Y segundo, vamos a necesitar uno que se llame media root, que es la raíz donde van a estar mis documentos. Y este es el archivo que hicimos recién, que le pusimos media root. Podemos llamarlo directo media root, nos ahorramos una variable, pero por tema de orden lo dejé separado. Entonces vamos a necesitar estos dos archivos, media URL y media root. Y segundo, vamos a necesitar modificar nuestro archivo de rutas. ¿Por qué? Porque como acá nosotros vamos a tener en la misma carpeta, o sea, en el mismo proyecto vamos a tener los archivos multimedia y los archivos del proyecto, tenemos que decirle a las rutas cómo encontrar esos archivos. Entonces vamos a necesitar un par de import para hacer esto. Primero, vamos a necesitar el archivo de configuración, el setting, que es el que acabamos de hacer. Entonces sería utils django.config import settings. Media. Entonces vamos a importar settings. Con esto lo que estamos haciendo es dándole acceso a este archivo y podemos acceder a todas estas variables que tenemos declaradas acá. Segundo, vamos a necesitar la ruta estática. Entonces, from django.conf.urls.static vamos a importar static. Y esto lo vamos a ocupar para generar una ruta en caso de que sea necesario. Entonces, si settings.debug, ese debug que está ahí es la misma variable que debería estar acá, debug. Esto está en verdadero cuando estamos trabajando de forma local, pero nos dice acá, no corra con debug verdadero en producción. Así que nosotros vamos a subir nuestro proyecto a producción, lo cambiamos a falso. Entonces, si es que el debug está en verdadero, al URL patterns, que es la misma variable que está acá arriba, le vamos a agregar una ruta extra. Y esta ruta va a ser una ruta estática que va a apuntar a, nuevamente, settings.media URL. Esa variable media URL es la que nosotros configuramos acá. Entonces va a tomar ese valor. Y en esa dirección lo que va a hacer, va a setear el document root, que va a ser donde van a estar guardados nuestros archivos finalmente. Y esto va a ser también settings.media root, que es la segunda variable que nosotros configuramos ahí, media root. Entonces esa variable la ocupamos ahí. Y con eso ya tenemos configurada la subida de archivos. En setting generamos, bueno, primero creamos la carpeta. En setting definimos la ruta que vamos a utilizar y dónde va a estar esa carpeta. Y en URLs utilizamos una ruta estática en caso de que estemos trabajando de forma local. Entonces ahora nuestra página debería poder... Voy a echar a correr el servidor de nuevo. Deberíamos poder editar esto y agregar una imagen. Entonces vamos a buscar Superman
Vamos a guardar la foto. Vamos a aprovechar de buscar el tiro Matrix. Y The Godfather. Entonces seleccionamos el archivo en descargas, agregamos esa, cargar, guardar, y dice la película Superman se cambió correctamente. Entonces deberíamos tener ahora ese archivo en nuestro proyecto. Entonces si nosotros buscamos en la carpeta media, se creó esa carpeta póster. Y subí otra foto, bueno, en catálogo películas, media, pósters, esa es. Entonces esta carpeta se creó sola, dentro de la carpeta media que nosotros teníamos. ¿Y por qué usó la carpeta el nombre póster? Porque nosotros en el modelo le pusimos upload to y ahí definimos póster. Entonces va a usar esa carpeta para guardar los pósters. Y si es que yo quiero, por ejemplo, voy a guardar una segunda en Godfather, seleccionar archivo, guardar. También debería aparecer ahora esa, de Godfather. Entonces ya la está guardando en nuestro servidor. Sin embargo, si yo quiero mostrarla, acá por ejemplo, yo le voy a poner en admin, tenemos el listado de las cosas que quiero mostrar y acá le voy a agregar el póster. Pero me muestra el nombre del archivo. Y no son nombres muy entendibles tampoco, es el nombre gigante que genero ahí. Entonces lo que yo quiero ahí es mostrar la foto efectivamente que estoy utilizando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el list display yo pongo todas las cosas que quiero que se muestren en esa tabla. Pero si yo pongo algo que no existe, por ejemplo, vista póster, me va a salir un error. Se va a caer la página y me va a decir que vista póster no existe porque no está en el modelo y por lo tanto no está en la base de datos. Pero yo puedo definir métodos para cualquier cosa que yo quiera mostrar ahí que no sea algo directo a la base de datos, que sea un elemento externo. Y este método tiene que tener dos atributos, como cualquier método de clase, primero el self y después un objeto. Y ese objeto va a ser el objeto que estoy renderizando ahí, en este caso la película que quiero mostrar. Entonces vamos a preguntar, por ejemplo, si el objeto .póster, si tengo un póster, vamos a retornar sí. Y si es que no tiene un póster, vamos a retornar un guión. Entonces ahora este método va a validar el póster y me va a retornar o un sí o un guión si es que no tiene póster. Es como el if y el else, ¿no? Es lo mismo, un if. Entonces acá me muestra en vista póster, sí, sí, y este que no tenía un guión. Una vez que ya tenemos esto que está mostrando algo, podemos cambiar ese sí por una imagen. Entonces ahí vamos a mostrar nosotros la imagen del póster que queremos y ahí tenemos que utilizar un HTML. Entonces vamos a importar from Django utils HTML import format HTML. Eso lo está haciendo en la URL, ¿no? Admin. En admin, ok. Format HTML. Y este método format HTML lo que hace es formatear HTML. Entonces podemos pasarle ahora un código HTML para que retorne, que podría ser image
source, ahí va una variable, y esa variable va a ser el objeto punto póster. Y no me lo muestra. Esto tiene que estar en formato URL para que lo pueda utilizar el source. Y ahí lo muestra, pero todavía están gigantescos. Entonces le podemos aplicar un poco de CSS. Podríamos agregarle una clase, pero no tenemos ninguna clase implementada, así que por el momento le voy a agregar directo el estilo acá, que sería, no sé, un max, altura máxima de 150 píxeles. Y escribí mal esto, parece. Ahí. Entonces, ahí le doy una altura máxima y estamos desplegando la imagen directamente en nuestra grilla. Si le agregamos ahora a The Matrix, la película, su afiche, la S, guardamos y debería aparecer ahí con su afiche. ¿Qué detalle podríamos tener? Que por ejemplo cuando yo edito esto no veo el póster acá y veo nuevamente también la foto. Entonces nosotros en el modo de edición tenemos los atributos que están en la base de datos, pero también puedo pasarle atributos externos, como en este caso la vista póster. Entonces tenemos otro atributo que se llama Read Only Fields, y esos son los atributos que yo le voy a pasar a la página de edición, pero que son solo de lectura, que no van a ir a parar a la base de datos, y en este caso es la vista póster. Entonces también va a renderizar esto, se va a ir acá, va a mostrar en la imagen todo, pero debería mostrarla también ahora en la parte de edición. Va a tener una vista previa, por ejemplo, si yo quiero tener algún atributo que sea calculable. Por ejemplo, si yo tengo en la base de datos la cantidad y el precio, no voy a guardar el total en la base de datos, pero sí lo quiero mostrar acá. Entonces igual hago un atributo, calculo, lo multiplico y lo entrego por pantalla. Entonces ahí yo puedo agregar elementos que no están directamente en el modelo, porque no es algo que esté en la base de datos, pero que sí me interesa tenerlo a lo mejor desplegado acá, o que yo pueda visualizarlo en la grilla con todos los elementos. Y ahí tenemos lo que es carga de imágenes. ¿Y qué más podríamos ver acá? ¿Algún link directo a la buscador. Si es que nosotros vamos a tener varios elementos, yo acá no tengo cómo buscar elementos. Entonces voy a tener, voy a poder eliminar, etcétera. Pero necesito poder buscar elementos también en esta página. Entonces también tenemos otro elemento que es el Search Fields. Así como tenemos el Read Only Fields, tenemos el Search Fields, y acá yo le doy, la misma formato se usa siempre. Un arreglo y por qué atributos quiero buscar. Por ejemplo, quiero buscar por el título y quiero que también busque por la sinopsis. Entonces al refrescar, ahora me va a aparecer este cuadro de búsqueda acá arriba. Y ese cuadro de búsqueda va a poder filtrar por el título, por ejemplo, Matrix. O voy a poder buscar por la sinopsis, por ejemplo, Mafia. Y voy a encontrar The Godfather. O, no sé, Super. Y va a aparecer Superman. Entonces, con eso yo tengo una forma de poder buscar rápidamente dentro de los elementos de mi página. Y además del buscador podemos agregar un filtro. Y esos filtros, list filter, funciona de la misma manera. Yo quiero filtrar a lo mejor por categoría y por año. Entonces ahora acá a la derecha me va a aparecer un filtro y yo voy a tener, por ejemplo, si digo ciencia ficción,
van a aparecer solamente las de ciencia ficción. Si digo animación, no hay ninguna. Si pongo thriller, está Godfather y puedo borrar todos los filtros o filtrar ahora por año y por los filtros que yo quiera agregarle. Entonces ahí tenemos una funcionalidad ya mucho más completa del administrador, en el cual vamos a poder tener categorías, tener modelos que están relacionados entre sí, que vamos a poder agregar elementos de las mismas referencias. Incluso podemos usar los field sets. Aprovechemos de ver los field sets, que son netamente decorativos en el fondo. Son temas de interfaz. Yo puedo hacer un field set, así como tenemos fields, que son atributos, podemos hacer field sets, que son conjuntos de atributos. Entonces, el primero, por ejemplo, le podemos poner información, cualquier título, información básica, y acá en estos fields quiero agrupar el título, el slug, ¿qué más tenemos acá? El año y la categoría. Y después voy a hacer otro field set que va a ser contenido, por ejemplo. Y en contenido vamos a poner la sinopsis. Y después voy a hacer otro field set que va a ser las imágenes. Y ahí va a tener el póster. Creo que ahí están todos. Tiene que ser una tupla. Aquí me equivoqué. Field set, título, coma, slug, uno fields, debe ser una lista. A ver, tengo algún paréntesis de más por ahí. Fields, 2 puntos, el título, las comillas. No veo el error. El 1 y el 2. Dice que el valor de fiel debería estar en un campo, se supone. No, dice que es una tupla y le estoy pasando una lista. Entonces, S cierra con S cierra con S y S, a ver. Uno de estos es llave, ese es llave y este y los mismos fields. Esa. Y cuando es un solo dato tiene que tener una coma al final. Creo que es eso. Ahí sí. Como necesito una tupla y yo le estoy pasando un solo elemento, tengo que pasarle una coma para que lo transforme automáticamente a tupla. En el caso de arriba no hay problema porque le estoy pasando varios elementos, pero cuando tengo uno solo, si es que no, le estoy pasando un string.
Entonces, si es que le pongo la coma, le estoy diciendo que viene una serie de elementos, pero que en este caso hay solo uno. Ese era el error que teníamos acá. Entonces hay que ponerle una coma dentro de la paréntesis si fuera. Correcto. Entonces ahora lo muestra de esta forma. Si se fijan, genera como esta ventanita, información básica con estos datos, el contenido con la sinopsis y la sinopsis que tiene, imagen con el póster, entonces queda un poco más ordenado como por categorías. Y ahí podemos separarlo la información de acuerdo a ciertas categorías que nosotros queramos agregar. Eso, ahí yo creo que tenemos el ejercicio ya completo. Tenemos las categorías, las películas. Las categorías tienen validaciones de campos únicos y las películas podemos seleccionar la categoría del listado, podemos cargarle imágenes, podemos realizar buscador y podemos agregarle filtros que necesitemos. Y además le agregamos una distribución interna con los field sets de acuerdo a lo que estamos trabajando. En el código, lo primero es la configuración en settings, agregar la aplicación, configurar el idioma en español, cambiar la zona horaria y luego para trabajar con los archivos agregar el media y el media dir. Cuando nosotros generamos el modelo, generamos la categoría normal, definimos el método str para poder agregar lo que es cómo se va a desplegar ese modelo en pantalla. En la película, cuando tengamos una categoría de foreign key, vamos a asociar esta categoría de la película con el modelo de la categoría y también definimos el self. El protect, revisémoslo. Cuando yo tengo categorías, por ejemplo, teníamos la categoría de comedia, yo la elimino, me dice que la voy a borrar, si estoy seguro, y la elimina. Pero si quiero borrar ciencia ficción, me va a decir que no se puede eliminar la categoría. ¿Por qué? Porque tenemos dos películas que están usando esa categoría. Entonces requeriría eliminar primero los objetos relacionados protegidos. Como le pusimos protected, no puedo borrarla porque tengo películas usando la categoría. Entonces cualquier otra categoría que no la esté usando sí me va a dejar borrarla, pero las que están siendo usadas no me va a dejar borrarla. Y el image field, para usar el atributo image field tengo que tener instalado Pillow, si no, no me va a dejar usar el image field. Tengo que hacer pip install Pillow, definir la ruta donde quiero que vayan guardadas las imágenes, en este caso de los pósters. Puede ser cualquier nombre, eso va a ser el nombre de la carpeta donde se van a guardar los elementos. Y la fecha se guarda automáticamente utilizando AutoNow.add, que va a guardar la fecha actual de forma automática. Y en la parte de administración, registramos ahora los elementos de esta forma, que es más expedito usando la anotación. Definimos las categorías en base a la clase en base a los modelos que hicimos, el de categoría y el de película. Mostramos los elementos por pantalla. El pre-populate nos permite generar el look de forma automática. El read only nos permite agregar elementos a la página de edición que no van a ser parte de la edición, que solamente están ahí para poder mostrarnos o agregar información adicional. El search field nos permite hacer las búsquedas en la página de administración. Ahí yo defino por todos los parámetros que quiero buscar. Y el list filter me permite agregarle filtros a mi página, de acuerdo a también lo que yo necesite agregar. Finalmente, los field sets nos permiten agregar estos contenedores, estas divisiones dentro de la página. Recuerden que si van a agregar un solo elemento tienen que terminar con una coma para que no sea un string, sino que sea igual una tuple. Y finalmente, cualquier elemento que no sea parte del modelo que nosotros queramos agregar a la admin, podemos definir un método que se encargue de entregar ese resultado.
y ahí nosotros podríamos definir el método como queramos. Si quieren podemos cambiar, por ejemplo, los colores, podemos cambiar, agregar las imágenes, poner iconos, cualquier cosa que nosotros queramos colocar, o elementos calculados, por ejemplo un total, o calcular si tengo la fecha de nacimiento, calcular la edad de la persona, cualquier valor que no está en la base de datos pero que a mí me interesa mostrarlo en pantalla.